Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Melissa Giorgi, quien fue una de las investigadoras que participó de este trabajo que involucró a más de 200 científicos en buena parte del mundo, 119 regiones de todo el mundo, que se ocupó de observar qué está pasando con la biodiversidad. Y Melissa lo hizo, fue una de las 2 zonas, entiendo, que se tomaron en nuestro país nada más, y lo hizo aquí con su equipo, obviamente, aquí en Sierras Chicas. Muy buenos días, Melissa. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, Melissa, ¿por qué la primera pregunta es, ¿por qué se tomó Sierras Chicas? Nada, porque vivo acá y nos quedaba cómodo, básicamente no fue una razón así súper específica. Así que yo vivo ahí, acá en Río Ceballos, muy cerquita de ustedes, y con mi otro compañero, que fue Lucas Enrico, que vive en Sal Si Puedes, bueno, nos quedaba cómodo y conocemos muy bien las plantas de la sierra, entonces, bueno, pues se sumaron esas 2 cosas, así que lo hicimos por acá. Porque el estudio se trató no solo de ver qué plantas hay, sino cuáles no hay también. Claro, es un concepto que tiene que ver en las sierras chicas, para entenderlo, digamos, uno puede medir la diversidad. Cuando uno quiere ver la diversidad de un sitio, hace un relevamiento ya sea de plantas o de aves o de mariposas en un sitio chiquito, en general, supongamos de 10 por 10 metros, varía si quiero hacer aves o mamíferos, pero se representa un lugar pequeño del espacio. Y entonces, en las sierras nuestras, hay potencialmente, si uno fuese como un dron y se imaginara por arriba de todo el paisaje, hay un montón de plantas y de semillas que andan dando vuelta y que potencialmente pueden estar en un lugar, pero no todas entran en un lugar ni se expresan en un lugar chiquito. Entonces, ese pool que está dando vuelta y que no se expresa en este trabajo, se conoce como diversidad oscura, digamos. Es entender el pool regional de especies que no se expresa a nivel local. Y esa fue como una de las diferencias con la inmensidad de trabajos que analizan biodiversidad en general, porque nos fijamos justamente cuán diverso es ese potencial de especies que andan dando vuelta a nivel regional. Y lo que encontramos, como vos bien decías, es que cuando hay mucho impacto en huella humana que se midió de distintas formas, ese potencial de especies que están en el paisaje está reducido, digamos. Bien, ¿ustedes se ocuparon solo de plantas o también de animales? No, solo de plantas. Uh-huh. ¿Y cuál fue el resultado que eso les dio y cuál es, cómo se lee eso respecto a lo que sucede en otros territorios? Bueno, lo que se encontró a nivel global es que en lugares que están muy disturbados, digámoslo así, se expresa solo el 1% de las especies a nivel local, mientras que en lugares que no están tan disturbados a nivel local se expresa 2/3, o sea, es mucho más diverso el sitio y ese pool local cuando hay poco impacto global. Y lo que se encontró en general es que en Argentina los 2 únicos sitios que se midieron, que fue acá y en el sur, están por arriba de la media del mundo, o sea que estamos como un poquito mejor, pero no podemos decir mucho porque son solo 2 sitios, pero sí estamos un poquito mejor que la media global y por supuesto que lugares como Europa que están muy impactados. Bien, Melissa, ¿y exactamente dónde se midió acá, en Sierras Chicas? En Sierras Chicas, el muestreo, que también otra de las cosas que tiene es interesante, es que todos los investigadores del mundo hicimos el mismo muestreo. Tenemos 2 sitios que son de referencia, uno que se llama sitio conservado, bien conservado, que está en el dique de la Quebrada, es un bosque ahí muy bonito, que nos dejan pasar ahí en la reserva,
y un sitio cercano a él que está impactado con ganadería y se quemó hace muchos años. Y alrededor de esos dos sitios, que son los sitios que están fijos, permanentes, la idea es muestrarlo a lo largo del tiempo, se hicieron en un radio de 10 kilómetros, se hicieron unos 40 censos por todos lados. Así que muestramos arriba los pastizales, bosques de siempre verde, bosques nativos, matorrales. Así que fuimos hasta Unquillo, estuvimos en Agua de Oro, arriba y abajo de las sierras, representando todo ese radio. Uh-huh. Y supongo que habrá una diferencia grande de resultados entre uno y otro, es decir, entre el monte y el campo de ganadería. Claro, sí. Para que tengamos una idea, las especies que viven son distintas, pero en el sitio con ganadería tenemos más especies que en el bosque. En el bosque en general, si uno va a caminar en un bosque bien conservado de molles, podemos encontrar alrededor de 40, 50 especies. Lo que tienen es que son muy particulares y distintas de las que están en los lugares quemados, porque están acostumbradas a vivir en esa sombra, mientras que en un lugar, un matorral y los pastizales nuestros son los sitios más diversos. Hay más, si uno va a caminar por unidad de área, en 10 metros cuadrados va a encontrar muchas más especies en un matorral y en un pastizal que en un bosque. Ajá. Pero son especies totalmente distintas, ¿no? Bien, primero, ¿por qué se da eso? ¿Por qué hay menos diversidad en un bosque que en un pastizal? Y por varias razones. La primera es que en un bosque tenemos una estructura de arbórea que nos da una sombra y un microambiente muy especial. Entonces todas las especies que habitan lugares más disturbados, que tienen ganadería o fuego, reciben más luz y están adaptadas a rebrotar y a que se las coman, y son plantas más chiquitas, y el clima es totalmente distinto. Pero eso es un patrón global, digamos. Los bosques siempre son menos diversos que los lugares disturbados y abiertos, pero tienen especies muy icónicas, muy particulares, que no van a estar en un matorral ni en un pastizal. Bien, y como aporte al medio ambiente, ¿tienen valores parecidos? Sí. No, nada que ver, eso también es distinto. Yo sé que por ahí eso es interesante, es algo que siempre charlamos en las clases o en las caminatas que hacemos. Por ahí hay como un pensamiento de que el bosque es el lugar siempre diverso y más icónico y importante en términos de diversidad, pero no es súper diverso el bosque. Lo que su valor de conservación es que hay especies que son súper particulares, que están solo ahí, y por la cantidad de carbono, por cuestiones, digamos, de servicio ecosistémico, son totalmente distintos los que uno encuentra en un bosque que en un matorral y en un pastizal. Bien. Pero las especies, por ejemplo, en otro trabajo, ya no fuimos del trabajo que estamos haciendo, sí, pero en las especies, por ejemplo, de usos medicinales o más icónicas, hay más cantidad y más diversidad en los lugares abiertos en relación con esa diversidad que tenemos. Nuestros matorrales y pastizales son muy importantes en términos de conservación y de plantas que tenemos, por la cantidad que tienen y porque son distintas a la del bosque. Ahora lo que pasa es que tenemos muy poquito bosque, eso es, en general, bueno, seguro lo han charlado en la radio. Al tener poca superficie de bosque, las especies que están ahí exclusivamente tienen poco hábitat y están en proporción más en riesgo, digamos, de conservación que los pastizales y matorrales, que son unidades de paisaje más frecuentes. No sé si se entiende. Sí. Melissa, la biodiversidad de las plantas tiene relación con la diversidad, por ejemplo, de pájaros también. Sí, con los pájaros, creo que hay estudios en las sierras chicas, y en las sierras grandes, por seguro, me acuerdo puntualmente de un trabajo,
En los pastizales, en los matorrales hay más aves que en los bosques. De nuevo, son distintas las especies, pero la riqueza es más grande. Bien. Y en insectos seguro que también. Es muy revelador, porque para quienes no estamos directamente en la materia, uno imagina que el bosque es garantía de todo, y no, de diversidad no. No, sí, de muchísimas no, otras de cosas. O sea, no, hay una cosa que es importante, que es lo que decía yo, no es la diversidad como número, es un indicador, pero la identidad de las especies es otro valor súper importante, y eso es como muy importante. Uh-huh. No sé, para los oyentes que están ahí, a lo mejor saben algo de plantas, hay plantas que están en el bosque y animales que están en el bosque que no van a vivir en un matorral, en un pastizal, porque son lugares que tienen fuego, que tienen ganadería y que están muy expuestos a la luz. Entonces necesitamos los bosques porque tienen una composición florística muy especial y porque nos brindan servicios ecosistémicos o valores de conservación muy distintos a los matorrales y pastizales. Bien. Y siempre se hace referencia a los bosques porque en la superficie que tenemos de la sierra solo cubren el 5%. Uh-huh. Y es muy poquito porque yo no fuimos, pero si hay interés no tengo problema. Ahora, sí. Por ejemplo, para que las poblaciones de molle o de esas especies que son tan icónicas de nuestra sierra, como el manzano del campo o el orco quebracho, que si van a Capilla del Monte es un árbol fantástico, necesitan mucho espacio para tener poblaciones grandes y viables, si no tienen mucho riesgo de extinguirse. Entonces, por eso también hay una gran lucha de tener más bosque nativo, ¿no? Y además se están invadiendo mucho por siempre verde y bueno, hay cosas que tal vez en la radio ya lo han hablado. Entonces, los bosques son icónicos y siempre están en los medios, como diciendo necesitamos más bosque, porque tienen especies muy particulares, no en número, pero sí en especies particulares, porque hay poquitos y porque además están muy cerca de las ciudades, entonces son los primeros lugares o tienen probabilidades de que lo pase una topadora, de que le construyan una casa o de que se llenen de siempre verde, por ejemplo. Claro. Y entonces Melissa, cuando es, no sé, no quiero seguir hablando sin no, todo tenemos los oídos muy abiertos a todo, porque no es que tenga que falte relación entre una cosa y otra, solo era una cuestión de precisiones, esto de decir que el pastizal tiene un rol respecto a la biodiversidad que es diferente del monte. Me dice, ¿cuándo se va a repetir este estudio? La idea, me dijiste, es tomar los mismos puntos, ¿y cada cuánto? Esto lo hicimos, me acuerdo cuando era la pandemia, creo que pasaron 5 años ya. La idea es mostrarlo ahora de nuevo. Uh-huh. O sea, pasaron 5 años y van a salir otros trabajos porque también se muestrearon características de los suelos. Uh-huh. En todo el mundo, en los mismos lugares, y también se está analizando esto de las especies invasoras, si alteran lo mismo, esto diversidad oscura, que en breve irán saliendo, digamos. Así que bueno, la idea es por lo menos mostrarlos ahora de nuevo, y bueno, ir analizando lo que pasa. Es más un trabajo que lo lidera gente de Europa, digamos, y ahí sí se ve el super C, si bien es a nivel global, se ve la diferencia que hay en la representatividad de las regiones, digamos. En Sudamérica hay solo 3 lugares, entonces, para desgracia nuestra, podemos decir muy poco de estos patrones con más claridad. Uh-huh. En Sudamérica y en Argentina ni hablar, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con que la ciencia está, bueno, hay más recursos en el hemisferio norte, digamos, en general, o en los países desarrollados, y aquí en Sudamérica y bueno, y en Argentina en particular la estamos sufriendo un poco. Melissa, ¿quién financia este estudio? Mira,
nada, esto lo hicimos con plata nuestra, porque básicamente nosotros teníamos que ir al campo nomás, era un poco de combustible y nada más, así que era bastante barato, así que cada investigador de donde vive lo financia individualmente. Los estudios de suelo sí están financiados, no me acuerdo por qué institución, pero son muy caros porque se manda el suelo a Europa, digamos, y se secuencia y se ve la composición de hongos, bacterias y otros organismos que no vemos y que son súper importantes, y eso sí es caro, muy caro, y se financia ahí por Europa. Sí, por Europa, no hay financiamiento desde el Estado Nacional, ni desde No, esto es carísimo. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo distinto, pero en la reserva de vaquerías, y tomamos muestras de suelo con amigos de CEPROCOR que tienen el mismo aparato para secuenciar, pero bueno, estaremos esperando tener plata para analizarlo, porque un análisis de eso son varios miles de dólares y bueno, no hay financiamiento nacional hoy, y bueno, estamos todo el tiempo buscando afuera, pero bueno, es bien caro esos análisis, punto. Bien, Melissa, te agradezco muchísimo esta comunicación con la radio de Mendiolaza, y quedamos a la espera de esos otros resultados que anunciás sobre todo, me interesa muchísimo cada una de las cosas que tiene que ver con nuestra región, donde nosotros tenemos la posibilidad de impactar de una manera o impactar de otra, y para eso siempre es muy bueno tener información para crear conciencia. Te mando un abrazo, muchísimas gracias, Melissa. Que tengas muy buen día. Que tengas buen día. Y hasta luego. Era Melissa Giorgi en las mañanitas de Mendiolaza, en la radio de Mendiolaza, hablando de nuestras sierras chicas. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.